Alonso, senadora del Partido Nacional. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Gracias, Victoria, a ustedes. Primer año de gobierno. ¿Fue bueno o fue malo? Es demasiado simplista la pregunta, estoy de acuerdo, pero no podemos hacer frases demasiado largas en los gráficos de televisión. Podés responder desde otro lugar, no tan simplista, obviamente. Sí, yo, no me gustan los conceptos absolutistas, ¿no? Creo que, como todo gobierno, tiene luces y tiene sombras. No creo que haya sido ni todo bueno ni todo malo, ni tampoco cuando se habla de década perdida o década ganada. Sí creo que hay, si tuviera que poner nota, claramente, por las cosas que se dijeron acá en los otros bloques y que estaba escuchando, pondría reprobado en educación y en seguridad. Pero por supuesto que hay cosas positivas, ¿no? Si tengo que tomar en cuenta el primer año, que fue el año de gobierno, donde, sobre todo el año del presupuesto, ¿no? La ley más importante, se aprobó nada más ni nada menos que el Sistema Nacional de Cuidados, que es un tema importante desde el punto de vista social. ¿Se aprobó? ¿Con qué presupuesto, digamos? ¿Con qué porcentaje que realmente permita vislumbrar que habrá un Sistema Nacional de Cuidados serio? Bueno, dentro de la parte incremental, la primera prioridad fue educación y la segunda fue cuidados. Hubo un destino inicial de 14%, que luego bajó un poquito, ahí va, se redujo. Pero luego se le repuso parte y bueno, con esos ajustes se puede iniciar, más allá de que sea algo de largo aliento, ¿no? Nadie puede pensar que un sistema de cuidados se hace en un periodo de gobierno ni en dos. Bien. Ahora, yo creo que desde nuestro lugar como oposición siempre se espera, ¿no?, que desde la oposición nos opongamos y tengamos, yo he tenido en esto matices incluso con mis propios compañeros, ¿no? Creo que desde la oposición tenemos que tener una misión clara, que es la que la gente nos eligió para controlar, ser firmes controladores frente a los abusos del poder, pero también tener la capacidad de construir, de proponer y de decir, porque creo que eso también hace creíble a la oposición, que cuando las cosas están bien, decirlas. Ahora, también es creíble decir que cuando las cosas están mal. Y yo creo que una de las cosas que, y esto no por sacarle al presidente Vázquez la responsabilidad, que es quien gobierna, pero está claro que Vázquez recibió un país. El legado del presidente Mujica fue realmente malo, y eso sí lo digo claramente. Con el respeto a la institucionalidad presidencia de la República, que creo que es la que tenemos que cuidar, acá todos vivimos en el mismo país y tenemos que... es nuestro presidente, más allá de si lo elegimos o no lo elegimos, es el presidente de todos, y desde ese lugar tenemos que tener una actitud constructiva. También decir que pobre Vázquez le tocó, ¿no?, recibió un legado pésimo. Sí, y el caso de ANCAP es una muestra clarísima de lo que tuvo que afrontar el propio Vázquez. Sí, ¿no? Pero senadora, en esa misma dirección, mencionaba que el reprobado, por ejemplo, tema seguridad. Y ahí, al margen del legado que recibiera Vázquez de la administración anterior, continuó con la política y los líderes de la política. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, sí, está claro. No, por eso digo, está reprobado. Yo no estoy diciendo... Por eso digo, y separo. Creo que hay luces y hay sombras. Y creo que las sombras, claramente, acabo de decir, la educación y la seguridad, para dar dos señales claras de que definitivamente, más allá de lo que se haya recibido, no hubo una acción clara o marcando una diferencia con respecto a la línea. Por ejemplo, en la educación, a mí lo que más me asombra es que el presidente Vázquez no haya implementado en el primer año de gobierno definitivamente lo que todos gritamos y pedimos, que es una política de Estado en educación, ¿no? Donde definitivamente está claro que el expresidente Mujica, bueno, dijo y se desdijo y no hizo lo que prometió que iba a hacer desde su primer inicio de gobierno cuando hablaba de la educación. Yo creí y confié que en este periodo, esperemos, todavía tenemos tiempo y yo doy el crédito a que eso pueda ocurrir definitivamente y creo que es a partir del año 2016 que necesitamos generar el diálogo entre el gobierno y la oposición y sobre todo en la fuerza de gobierno
para que se inicie definitivamente cambios en la educación. Lo de Mir, lo de Filgueiras, que acá se habló, que definitivamente eran quienes podían llevar adelante ese cambio profundo, ese ADN en la educación, bueno, definitivamente no prosperó. Y ahí yo creo que tiene que ver con lo que decía Álvaro hace un rato, con lo que se mencionaba de el desafío que tiene Vázquez por delante, que el primero de ellos es cómo vuelven a generar un diálogo dentro de la propia fuerza de gobierno. Creo que ahí, hoy hace un rato, ¿para qué necesitamos gobierno y oposición? Adentro, capaz que si yo no estaba acá y había alguien, ¿no? Es exactamente igual, porque en realidad gobierno y oposición están adentro de la propia fuerza política. Y creo que ese es el desafío más importante. Yo estoy pensando para adelante. Lo que ya no hizo, hoy se habló acá, y creo que todos tenemos claro las cosas que no se hicieron o que se desaprovecharon. Hay cosas que sí se hicieron y a nosotros nos gusta marcarlas. Bien, ¿dónde estarían los aprobados? Yo puedo hablar, hoy justamente tuve de mañana una instancia con el presidente Vázquez, que es un grupo de trabajo con todos los actores políticos involucrados para llevar adelante una política nacional de alcohol. Creo que eso es importante. Creo que eso también habla de lo que tenemos que construir como país, que no podemos vivir en una lógica de amigo-enemigo, que tensiones políticas van a haber, existieron en la historia del país, existen y van a seguir existiendo. Son las reglas del juego político. Ahora, tenemos que tener la capacidad de dialogar. Por ejemplo, la señal que dio el presidente Vázquez de sentarse con los expresidentes sobre una política petrolera. Esa es una cosa positiva. Ojalá que eso, y eso creo que también habla bien de un camino distinto que Vázquez espero que pretenda marcar de acá para adelante, es que se junte, después de juntarse con los expresidentes, con todos los partidos políticos, ¿no? Con que tienen representación parlamentaria, que representan. Los expresidentes representan las figuras, ¿no? Pero no tienen una representación parlamentaria, ¿no? O política importante. Entonces, creo que esas son señales que yo las pongo como luces. Bien. O por lo menos trato de marcarlas así. Senadora. 17 de marzo comienza el intercambio, el diálogo social. Tiene ya definidas sus instancias, sus temáticas, y me parece que es un conjunto de instancias en las que este diálogo se da, por más que van a seguir diciendo que Vázquez no dialoga, que Vázquez es distante, que todo eso. Está, como decíamos hoy, los consejos de ministros, los cuales se siguen haciendo, se han hecho siempre y no tienen nada que ver con que si está arriba o está abajo en las encuestas. Es un estilo de trabajo. Tiene esto, lo de, frente a la posibilidad de que en Uruguay haya recursos de hidrocarburos que sean posibles de utilizar, ver, porque esto no es novedad, esto ha estado muchas veces, lo que es novedad es que se haya persistido en la búsqueda de estos recursos. Bueno, interactuar con los presidentes, ya los expresidentes ya lo ha dicho que lo va a hacer con las fuerzas políticas, y es Vázquez y es el canciller que nos llama. Ya hemos tenido 4 reuniones, 2 este año con el canciller, porque Uruguay está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y entonces se ha visto previamente, y después de un mes de presidencia del Consejo de Seguridad, hubo rendición de cuentas, devolución, y hay voluntad de diálogo, de acuerdo, pero lógico, muchas veces es más fácil porque la actitud de la senadora Alonso no es necesariamente la actitud de otros actores políticos de la oposición, que buscan absolutamente todo para obstaculizar o para marcar un perfil. Entonces yo creo que, bueno, hay diferentes estilos de hacer oposición, pero me parece que si entendemos las circunstancias que está atravesando el país, deberíamos poner la máxima responsabilidad. Actores políticos, actores sociales, porque, como decíamos, el mundo está muy complejo y el país no está fuera de ese mundo. Yo quería hacer una precisión, porque el tema de que la educación está mal, yo quiero transmitir lo que es la descentralización de la Universidad de la República, lo que ha sido el impacto positivo de dotarlo de presupuesto. Ahora se desacelera, fueron mucho menos los recursos en este periodo. Está por inaugurarse un campus universitario a la entrada de Tacuarembó.
Son 1000 estudiantes universitarios. En la ciudad de Tacuarembó, obviamente vienen de varios lugares, pero no tienen que desarraigarse tanto como venir a Montevideo, ni las familias pasar por el sustento de 2 hogares para poder viabilizar el estudio universitario de sus hijos. 1 de cada 2 estudiantes de la universidad pública lo son por primera vez en sus familias. O sea, ha habido una descentralización que ha posibilitado la accesibilidad de esos muchachos que antes no tenían esa oportunidad. Hay en ese campus que ya funciona, pero va a ser inaugurado este año, 98 docentes, que esos presupuestos importantes han permitido que estén radicados en el departamento. Hay 8 carreras nuevas vinculadas a la madera, a la genética, a los alimentos. O sea, hay una serie de cosas que vienen funcionando, o el Curi en Rocha, también con esa concentración. Son oportunidades, claro, eso no se ve de inmediato, pero eso es parte también de la educación. Y esto no quita los problemas que tenemos en secundaria, que son graves y que lo que tenemos que encontrar es el puente para que esos chicos que se van del sistema educativo puedan o ir a UTU o seguir en el sistema educativo. Esa fue otra de las promesas de Vázquez, el 100% de los jóvenes hasta 17 años dentro del sistema educativo. Por eso el apoyo en la continuidad educativa, y lo que indudablemente da buenos resultados es que los jóvenes estén, o niños en la escuela o jóvenes en secundaria, acompañados. Este es un tema además que viene discutido en el mundo, ¿no? Porque nadie piensa que la solución coreana pueda ser la solución uruguaya, con una extensión horaria imposible de soportar. Y claro, esos milagros tienen unos sacrificios terribles, ¿no? Que nada es fácil, pero tampoco se trata de cortarles infancia y adolescencia a los chiquilines. Panel. Sí, yo quería aportar una luz sobre un tema que se ha comentado, digamos, quizás se ha mencionado, pero yo creo que sí que constituye un área donde claramente se nota un cambio en la línea que se había seguido hasta este momento, un giro, diría yo, y es en materia de política exterior. ¿Para bien o para mal? Yo creo que para bien, y voy a explicar por qué. La senadora Javier hacía referencia a ese logro que obtuvo el país de tener un lugar en el Consejo de Seguridad. Ese es un logro que obviamente depende de que otros países votaran a Uruguay. Por supuesto que Uruguay hizo su campaña para lograr ese asiento. Pero yo me refiero sobre todo a la gestión del canciller Nil Noboa. Yo creo que es un hombre que ha roto con los paradigmas que se seguían hasta este momento en materia de relaciones internacionales. Quizás 2 ejemplos sirvan para ilustrar ese giro distinto, desideologizado, diría yo, en esta materia. Por un lado, el controvertido ofrecimiento al ex vicepresidente de la República, Luis Hierro López, de una embajada, de la embajada en Perú. Digo, una situación controvertida porque generó polémica dentro del Frente Amplio. Pero sí me parece que es revelador de una visión desideologizada, de no poner las relaciones exteriores al servicio de un partido político, sino hacerlo con una visión amplia. Y lo otro es una concreción. El nombramiento del embajador Carlos Pérez del Castillo en Europa, que es un técnico que claramente no está identificado con el Frente Amplio, es un técnico reconocido, respetado, un estudioso de estos temas, que aceptó de buen grado colaborar con el gobierno en el entendido de que detrás de eso hay una política de Estado, que se refleja también en giros muy importantes en la relación, por ejemplo, con Venezuela. Cuando el canciller Nil Noboa se aparta claramente de esa política obsecuente, seguidista del régimen de Maduro. Y ni que hablar del giro que toma la política exterior uruguaya o la diplomacia en materia de una zona muy conflictiva, que es la zona de Medio Oriente, los refugiados, etc. Entonces, me parece que allí hay un intento que por ahora no ha generado mayores contratiempos al presidente Vázquez. No descarto que vaya a ocurrir, porque un gesto de este tipo, muy valiente, del canciller Nil Noboa, muy solitario también, porque no nos olvidemos que el canciller Nil Noboa no es un hombre originario del Frente Amplio, es un hombre que hizo una extensa carrera fuera del Frente Amplio y que llega en el año 2004, llega antes, cuando se conforma el Encuentro Progresista, le ofrece el doctor Tabaré Vázquez acompañarlo en la carrera presidencial en la elección del 99 y finalmente logra la victoria en el 2004. O sea, un hombre que hizo su carrera fuera del Frente Amplio, que no tiene muchas raíces en la izquierda y que se le confió esa gestión. De manera que yo señalaría entonces eso como una especie de isla de un intento de cambio
del presidente Vázquez, que naufragó en la educación, pero que yo creo que por ahora está siendo exitoso en materia de política exterior. Álvaro. No, yo quería matizar el aspecto que tiene que ver con la oposición adentro del Frente Amplio. Es un fenómeno curioso porque es una oposición activa en los medios de comunicación, pero cuando llega el momento de votar, la mayoría absoluta se activa. Entonces, eso es algo que los ciudadanos desde afuera también observamos con preocupación. Observamos con preocupación la postura rotundamente legalista y seria del astorismo en todo el proceso de ANCAP y cómo finalmente se acordó a nivel de la mesa política un documento común para explicar lo de ANCAP y para votarlo favorablemente por mayoría, después de una larguísima sesión parlamentaria. Entonces, por esa razón es por lo que yo tengo la sensación que estamos ante una máquina de poder, que es una máquina de poder muy parecida a la que generó el Partido Colorado durante todo el siglo XX. O sea, con fuerzas, como decía hoy Graciano, francamente contradictorias, que cuando llegaba el momento sumaban sus votos. Entonces, lo que yo de alguna manera reclamo, el otro día lo hablaba con un amigo director teatral que es profundamente frente amplista y yo, como él me criticaba mis notas en El País y todo eso, yo le decía, mira, en broma le decía, mi misión es lograr que se rompa, que se fracture el Frente Amplio. Eso es un chiste, ¿verdad? Pero sí, como ciudadano, yo aspiro a que se transparenten los alineamientos políticos, que la persona que cree determinada cosa, que tiene determinada ideología, que la persona que tiene pensamiento mágico y que cree que todo se va a resolver con los aumentos universales de salario, la persona que es de derecha, la persona que es de centro-izquierda, que realmente voten en alineamientos políticos coherentes. El Frente Amplio hoy claramente no lo es y eso es motivo de preocupación para los uruguayos. Bien. Sí, y hacemos una pausa. Jorgito, en realidad creo que sí hay logros del gobierno, pero me parece que no nos podemos olvidar de lo que es la sensación de la gente. Entonces, los números que aportaba ella son interesantes, porque al presidente llegó hasta allí por el apoyo popular. No se puede olvidar de lo que la gente quiere. Entonces, está bueno que se abra un campus en Tacuarembó. Ahora, no nos olvidemos que el nivel de la educación bajó y los jóvenes tienen, más allá de que desertan de la educación formal, escriben horrible, hablan peor y no se mantienen. Los chicos también desertan de la escuela y no se sigue. Está el famoso tema de la asignación que está hecha para que los chicos continúen en la educación y se van. Por un lado, está el tema de que seguimos siendo más o menos la misma población y los delitos aumentaron. Marcan muchos en los mensajes, por ejemplo, el tema de la suba de tarifas bueno, de servicios públicos, el boleto ahora. Todo sube y bueno, ¿y dónde está la gente contemplada en ese plan que se prometió y que no está? Creo que eso es lo más grave. Hacemos una pausa y enseguida retomamos.